gracias por este día, Señor. Gracias por tu presencia en nosotros, Señor. Gracias por esta reunión de iglesia, Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra que nos abre los ojos, Señor, a entender cuando estamos en el camino equivocado, Señor. Cuando estamos mal en nuestro corazón. Gracias que nos guíe para expresar tus gracias.
gracia sobreabundó. Gracias, Señor Jesús. Te amamos, Cristo, por tu gran amor con que nos amaste. Gracias, Señor, porque la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gracias sobre gracia. Has estado gracias sobre gracia, Señor. Gracias, Señor. Amén, Señor.
vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, eres admirable para mí. Eres admirable, Señor Jesús. Oh Cristo, te amamos, Señor Jesús. Te amamos, Cristo. Te amamos, Jesús. Y tú nos amas a nosotros. Tú te alegras, Señor, en un corazón que está dispuesto para buscar tu rostro, Señor. Tú aprecias más un corazón que te busca, un corazón obediente más que los sacrificios. Aquí estamos, Señor, con un corazón para ti, Jesús. Te amamos, Señor Jesús. A ti.
pronto vendrá, a quien esperamos con anhelo en nuestro corazón. Esperamos por tu regreso, Cristo, Rey de justicia, Rey de paz. Oh Cristo, cuánto te amamos, Jesús. Toma tu lugar, Señor, en esta reunión. Toma tu lugar en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. Toma la preeminencia, Señor. Toma el primer lugar, porque eso fue lo que dispuso el Padre, que tú tuvieras en todo la preeminencia, Señor. Toma la preeminencia en esta reunión, Cristo. Sé tú glorificado. Enséñanos más de ti, Señor, en las Escrituras. Abre nuestros ojos, Señor, nuestros oídos para oír. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pero más adelante sí quiero tocar algunos aspectos que nos predicó allá el pastor Juan Manuel, que son fundamentos de la vida cristiana, que necesitamos tener muy frescos, muy vivos todos nosotros, para poder heredar el reino de Dios, y está impresionante. Pero bueno, eso será en otro momento, pero sí lo tengo presente para poder platicarlo aquí con la iglesia. Pero bueno, por el momento pues vamos a dar lugar a lo que vamos a ver hoy, y pues quiero pedir la ayuda de Dios para platicar lo que vamos a ver el día de hoy. Así que, Señor Jesús, pues te damos muchas gracias porque tú eres nuestro Dios y nos has honrado, Señor, con la más alta distinción como reyes, como sacerdotes, para ministrarte y poder abrir nuestros labios para dar un fruto, Señor, que glorifique en tu nombre. Así que aquí estamos, la congregación de los santos, aquellos que están en la ciudad de Dios, en el monte de Sión, en la Jerusalén celestial, rodeados de millares y millares de ángeles, Señor, que están adorándote día y noche, y también nosotros estamos reunidos como tu iglesia y te damos gracias por este gran honor y por este privilegio de estar en tu nombre reunidos. Pedimos, Señor, que tú que estás en medio de los 7 candeleros de oro, pues hoy te pases en medio de nosotros y nos ministres a ti mismo la vida que hay en ti. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Sin ti
estamos perdidos y extraviados, pero reconocemos nuestra necesidad de ti, reconocemos que tú estás en nosotros y pedimos tu ayuda en este tiempo para considerar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Primera de Reyes capítulo 3, estamos hablando de Salomón, en el segundo aspecto de Salomón como una figura o una representación de Cristo. Ya hemos hablado del reino de Dios porque Salomón, en todo lo positivo que podemos ver de él en relación al reino, tipifica perfectamente a Cristo. Y ahorita estamos viendo el segundo aspecto donde Salomón representa a Cristo y es la sabiduría. Y más adelante veremos un tercer aspecto que tiene que ver con la edificación del templo de Dios, donde Salomón también figura como un tipo de Cristo. Una pequeña recapitulación de lo que hemos visto. En este capítulo 3, pues vemos cómo Salomón, después de haberse encargado de muchos que se opusieron a su reinado, y vemos que este hombre amó a Dios, y vemos que él comenzó a ofrecer holocaustos, sacrificios a Dios en un lugar equivocado. Era un lugar alto, pero después de que ofrece 1000 sacrificios, Dios se le aparece en un sueño, repetidamente en sueños en esa noche, y Salomón rectifica el rumbo y va a Jerusalén, donde se encontraba el arca del pacto de Jehová, y allí presenta nuevamente más sacrificios a Dios, pero también invita a sus cercanos para hacer un banquete, dice la Escritura. Y bueno, estamos viendo parte del sueño que tuvo Salomón. Salomón le pide a Dios un corazón entendido, versículo 9, ya hemos hablado de esto, y la intención de pedir esto era para poder juzgar al pueblo de Dios, para poder discernir entre lo bueno y entre lo malo, para poder gobernar de una manera sabia al pueblo de Dios. Entonces Salomón pide esto en el versículo 9, pero en el versículo 12 podemos ver la respuesta de Dios. Y Dios le da más, amados hermanos. O sea, Salomón pide corazón entendido, ahí está, versículo 12, corazón entendido, pero podemos ver que Dios le da más. ¿Qué dice el versículo 12? Dios le dio un corazón sabio y entendido. Entonces vemos que Dios le dio más de lo que él pidió. ¿Por qué? Porque Salomón pidió conforme al corazón de Dios, a la voluntad de Dios. O sea, Salomón no pidió un corazón entendido para satisfacer sus propios deseos. Esta petición de Salomón a Dios, de pedirle un corazón entendido, era algo que le agradó a Dios, porque no tenía que ver con los intereses de Salomón, sino con los intereses de Dios. Y como a Dios le agradó esta petición de Salomón, entonces Dios le dio más. Y eso es increíble, hermanos, porque así es Dios. Cuando tú y yo, cuando la iglesia del Señor pedimos conforme a su voluntad en relación a sus intereses, a Dios le agrada. Y Dios no solamente responde esa oración, sino que añade más como respuesta a aquello que hemos pedido conforme a su voluntad. No para gastar en nuestros deseos, en nuestros deleites, en nuestros placeres, sino en aquello que satisface a Dios, en aquello que va de acuerdo a su voluntad agradable y perfecta. Aquello que va alineado a la voluntad de Dios, a la visión celestial de Dios, a sus propósitos eternos. Por supuesto que Dios dice, esa oración me agrada, y no solamente escucho la oración, sino que te respondo y te doy más. Así es Dios, amados hermanos. Entonces vemos en el versículo 8, versículo 9, que Salomón pide un corazón entendido, y si comparamos esta pequeña frase, ¿sí? Corazón entendido, ahí está, da a tu siervo corazón entendido para juzgar, etc. Si comparamos esta palabra corazón entendido con el versículo 12, vamos a ver que Dios le añadió más. Vamos al 12, dice, etcétera, dice, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Dios añadió la sabiduría. Qué interesante. Entonces, podemos ver que Salomón pidió corazón entendido, pero Dios le dio más. Le dio un corazón sabio y aparte entendido. Entonces, Dios se agradó de esto y le dio más. Bueno, Salomón
pidió esto y Dios le dio lo otro. Ahora, en estos dos versículos, tanto en el 8, en el 9 como en el 12, encontramos pues la misma frase, solamente que en el 12 se añade la palabra sabiduría. Pero la palabra entendimiento que aparece tanto en este versículo 12 como en el versículo 9, son palabras muy parecidas, pero no es la misma. Por algunos pequeños detalles son la misma palabra, pero también por pocos detalles son palabras distintas. La palabra entendido que encontramos en el versículo 9, que tiene que ver con la oración de Salomón, ¿sí? La oración que Salomón, la petición de Salomón a Dios, esa palabra entendido significa lo que ya hemos hablado anteriormente, oír con inteligencia, es decir, escuchar la palabra de Dios con atención, con un oído dócil, atender y recibir esa palabra para poder después llevarla a cabo. Pero la palabra entendido del versículo 12 significa discernimiento. Y ya hemos hablado del discernimiento. O sea, Dios le dio no solamente, o sea, haciendo unión de estas dos palabras, entendido del versículo 9 y entendido del versículo 12, lo que pidió Salomón, tener un oído dócil para escuchar a Dios, Dios se lo concedió, pero Dios le añadió otro tipo de entendimiento. ¿Cuál es el discernimiento del versículo 12? Entonces esto es algo rico porque Dios añadió. O sea, Salomón le pidió, dame oídos dóciles para atender a tu palabra, para que de esta manera, al escuchar yo tu voz con claridad, yo pueda atender a tu voz, pueda atender tu palabra y entonces pueda pues juzgar y poder gobernar a tu pueblo de una manera sabia. Pero Dios a esta petición no solamente le dio estos oídos dóciles para entender y para prestar atención y para recibir y escuchar el mensaje de Dios, sino que Dios les da un entendimiento mayor, el del versículo 12, que era el discernimiento. De hecho, él también lo pidió, dame, o sea, un corazón entendido para discernir, pero Dios se lo da a final de cuentas. Entonces podemos ver que Salomón le pidió esto a Dios, entendimiento, es decir, una docilidad en sus oídos para escuchar atentamente la voz y la instrucción de Dios para gobernar a su pueblo. Y esto fue agradable delante de Dios, pero Dios le dio más entendimiento para oír y le dio sabiduría y también entendimiento. Es decir, Dios le dio a este Salomón, según el versículo 12, le dio sabiduría, pero no sabiduría de este siglo, sino le dio una sabiduría espiritual, una sabiduría del cielo, y además le dio Dios un entendimiento, es decir, discernimiento espiritual. En pocas palabras, esto es lo que Dios le otorgó a Salomón: sabiduría espiritual, no sabiduría de este mundo, una sabiduría eterna, divina, celestial, y le dio entendimiento, es decir, discernimiento, pero un discernimiento espiritual. De lo que Dios dotó a Salomón fue de herramientas espirituales para la labor que Dios le encargó, gobernar al pueblo de Israel. Entonces, todo esto que recibió este Salomón tiene que ver con Cristo, amados hermanos, porque Cristo es la sabiduría de Dios. Y Salomón recibió estas riquezas de Dios mismo, la sabiduría y el entendimiento, pero sabiduría del espiritual y discernimiento también espiritual, que los seres humanos por sí mismos no pueden tener. Solamente las personas que tienen el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, son las personas que pueden discernir espiritualmente y son las personas que pueden tener una sabiduría espiritual, no una sabiduría terrenal. A veces podemos pensar que la sabiduría humana es muy importante delante de Dios, pero no lo es. Y debemos reconocer que en muchos momentos, cuando escuchamos a una persona que tiene mucha sabiduría según este mundo, puede llegar a intimidarnos. Pero no tiene que ser así según la Biblia. Ahorita vamos a ver algunos versículos en este sentido. Entonces, de lo que Dios dotó a Salomón fue de algo meramente espiritual, no una sabiduría conforme al mundo, no un entendimiento conforme al mundo,
sino una sabiduría espiritual y un discernimiento espiritual. Santiago capítulo 3, versículo 17, el apóstol Santiago nos habla de lo que es la sabiduría que proviene de arriba, de lo alto, o sea, una sabiduría que proviene directamente de Dios. Y dice aquí Santiago capítulo 3, versículo 17, dice aquí, pero la sabiduría que es de lo alto, es decir, de Dios, del cielo, algo divino, algo eterno, algo celestial. Dice, es primeramente pura, después es pacífica, la sabiduría también es amable, benigna, misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta es la sabiduría de Dios, amados hermanos. Esta es la verdadera sabiduría de Dios. Este texto no quisiera que lo perdamos de vista, porque si lo comparamos con otras partes de la Escritura, nos vamos a dar cuenta qué tan abismal es la sabiduría de los humanos a la sabiduría que proviene de lo alto. Y esa es la intención de esta reunión y de esta plática, para que podamos ver la diferencia que existe entre una sabiduría del mundo y la sabiduría que proviene de Dios directamente. Entonces aquí se nos dan algunos aspectos de la sabiduría de Dios. Y si nos damos cuenta, este versículo completamente nos está describiendo a una persona. Más allá de decir, yo soy sabio porque qué inteligente soy, podemos ver que este versículo nos habla de una persona que cumple con todas estas preciosas características, y esa persona es Jesucristo, porque la Biblia dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, cuando aquí se está describiendo a la sabiduría que desciende de lo alto, Cristo vino de lo alto, el Verbo se hizo carne. Aquí se está describiendo, como en otras partes de la Biblia, la sabiduría de Dios. Cristo como poder y como sabiduría de Dios. Cristo, amados hermanos, era puro, siempre fue puro. Hubo pureza en sus palabras, en sus intenciones, en sus pensamientos. Jamás hubo algo impuro, algo sucio o contaminado. Jamás podemos encontrar en la Biblia algo que nos hable mal de Jesucristo en ese sentido. Nunca, porque Él es la sabiduría de Dios y primeramente hubo pureza en Jesucristo. Cristo es puro, hermanos. Y cuando tú y yo, la iglesia del Señor, expresamos pureza, estamos manifestando la sabiduría de Dios. La sabiduría muchas veces pensamos que son nuestras buenas ideas. La sabiduría pensamos que son nuestras acertadas opiniones. Pensamos que la sabiduría de lo alto es nuestra visión según nuestros propios pensamientos, nuestros sentires humanos, nuestra alma. Pero la sabiduría de Dios se expresa cuando somos puros. Si tú eres una persona pura, estás expresando la sabiduría de Dios. Entonces pensamos que a veces la sabiduría tiene que ver con palabras, tiene que ver con pensamientos, tiene que ver con filosofías, tiene que ver con métodos, tiene que ver con hacer o deshacer lo que tú quieras. Pero la sabiduría primeramente es pura, e insisto en esto, se nos está describiendo en este versículo a Jesucristo como la sabiduría de Dios, pero también tú y yo, cuando somos puros, estamos expresando la sabiduría que proviene de lo alto. Luego dice que es pacífica. Bueno, por algo Jesucristo dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos, serán llamados, ¿cómo dice? Hijos de Dios. A ver, vamos rápidamente, dejen abro aquí para no estar inventando. Mateo 5:7. ¿Qué estamos hablando? De paz, exactamente. El 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, cuando estamos viviendo de manera pacífica con el Padre, entonces podemos expresar esta sabiduría de Dios. En este tema de Salomón vimos algo en cuanto a ser pacificadores. No sé si se acuerden, seguramente ya no se acuerdan, pero les voy a recordar lo que es la verdadera paz. ¿A qué se refiere esa bienaventuranza? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿A qué se refiere esto? Recuerden que Salomón nació
por el producto de un pecado de David. ¿Se acuerdan? Con Betsabé. Entonces, David se arrepintió, pidió perdón a Dios y Dios le concedió su perdón. Y el fruto de estos elementos, ¿sí?, del pecado del ser humano, más el reconocimiento de nuestro pecado, el arrepentimiento y que Dios nos otorgue su perdón, da como lugar, da como fruto Salomón, que significa pacificación, pacífico. Es decir, que los verdaderos pacificadores son no los que sacan la bandera blanca, ¿no?, y se ponen ahí en territorio de Ucrania y le dicen a Rusia, paz. O que en tu teléfono pongas en tu bandera de Ucrania. O que en los partidos de fútbol se ponga todos por la paz. Esa no es la pacificación. La pacificación, según la Biblia, amados hermanos, es cuando tú pecas, pero no te quedas con tu pecado, sino vas delante del Padre y le pides perdón y Él te otorga su perdón. Entonces se establece una relación pacífica entre tú y Dios, entre yo y Dios, entre Dios y nosotros. Esa es la verdadera pacificación. Por eso Salomón se llama así, porque es el producto de un pecado más el arrepentimiento genuino y sincero de David, que dio como resultado la pacificación entre Dios y David. ¡Qué tremendo! Entonces, fíjense, cuando tú y yo, amados hermanos, nos ponemos a cuentas con Dios, porque pecamos, todos pecamos, y vamos delante del Padre, le decimos, Padre, en el nombre de Jesús, perdóname por esto y por aquello otro, y cúbreme con la sangre de Cristo, rocíame con esta preciosa sangre que el Cordero derramó. Entonces el Padre dice, por supuesto que sí. Y entonces somos constituidos bienaventurados porque somos pacificadores y somos hijos de Dios. Y de esta manera, amados hermanos, entonces estamos expresando ni más ni menos que la sabiduría de Dios. Es sabio que nos pongamos a cuentas con Dios. Todos los días, si es necesario, en diferentes momentos del día, que nos podamos poner a cuentas con nuestro Padre, porque esto es algo sabio. ¿Se dan cuenta? Eso es la sabiduría de Dios. Después dice amable. Bueno, pues Cristo siempre se mostró así, benigno, lleno de misericordia. También hay una bienaventuranza en ese sentido. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y Jesucristo es la persona más misericordiosa que podamos hallar en toda la tierra. Y bueno, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando estamos fructificando para Dios, esto es sabiduría de Dios. Por eso todos tenemos que fructificar. No nos tenemos que quedar estancados, amados hermanos. La vida cristiana, la vida espiritual, es la vida que crece, no que se estanca. Es la vida que avanza, es la vida que sigue la meta del supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús, que corre la carrera del supremo llamamiento que tenemos en Cristo. La vida cristiana es aquella que fructifica, aquella que puede dar un fruto, como lo hemos visto en otros momentos, para Dios principalmente, algo que Él puede disfrutar de ti, porque estás dando fruto, pero también la iglesia disfruta de ese fruto que tú estás dando. Entonces, cuando tú fructificas y podemos ver a un hermano por ahí o a una hermanita y decimos, Dios mío, mira, ¿cómo está fructificando este hermano? Ahí sí decimos, gloria a Dios, porque está habiendo un fruto en fulano y en sutano, en mengano y en perenganito. Hay un fruto, ahí está, y Dios lo está disfrutando, pero nosotros también. Entonces, esto es la sabiduría de Dios. Cuando tú fructificas, es lo que Dios desea, que todos fructifiquemos, que no estemos estancados, que avancemos, que caminemos, que crezcamos, que dejemos de ser niños espirituales y podamos llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida y a la plenitud de Jesucristo. Y bueno, esto es sabiduría. Y pues esto es increíble, o sea, el no participar, me equivoqué, de incertidumbre ni de hipocresía, esto es sabiduría espiritual. Bueno, entonces Santiago, el apóstol Santiago nos está describiendo abiertamente a una persona
cuyo nombre es Jesucristo. Jesucristo es la sabiduría que desciende de lo alto. Qué glorioso es el Señor. Vamos a 1 de Corintios capítulo 1. Y vamos a leer del 18 hasta terminar el capítulo, porque de hecho este capítulo 1 de Corintios, 1 de Corintios 1 y el capítulo 2 nos habla del contraste que hay entre la sabiduría del mundo y quienes tienen la sabiduría del mundo, y se contrasta con la sabiduría de Dios, y quiénes son los que aportan, los que tienen más bien esta sabiduría de lo alto. Así que aquí dice, vamos a darle lectura y nos vamos a ir deteniendo en algunos versículos, capítulo 1 del 18 hasta finalizar el capítulo. Dice, porque la palabra de la cruz es locura. Fíjense bien, o sea, la predicación de la crucifixión de Jesucristo es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, fíjense lo que Dios escribió pues, a través de un profeta llamado Isaías, dijo esto, y Pablo retoma eso de Isaías y se lo habla a la iglesia de Corinto, y dice, pues escrito está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Aquí Pablo nos está hablando de un tipo de sabiduría, la sabiduría de los hombres, la sabiduría humana, la sabiduría de algunas personas en el mundo. Pero Dios está hablando aquí, está profetizando que Dios va a destruir la sabiduría de los sabios. Amén, y gracias a Dios por eso. Que toda la sabiduría de los sabios de este mundo sea destruida, porque Dios lo prometió y Dios se va a encargar de destruir la sabiduría de los sabios. Qué tremendo, hermanos. Estamos en tiempos donde por todas partes escuchamos la sabiduría de los sabios, a través de programas, a través de música, a través de personas y familiares, de los gobernantes, de las personas que tienen lugares importantes en el mundo. Podemos escuchar constantemente su sabiduría, pero esta sabiduría que escuchamos de ellos, Dios promete y está profetizado que Dios destruirá esa sabiduría, que es basura. O sea, más bien toda la sabiduría del mundo, por elocuente que se escuche, por muy bien que se escuche, es una sabiduría, como también Santiago dice, que es animal, terrenal y diabólica. Pero la sabiduría que proviene de Dios es completamente distinta, pero la sabiduría que es animal, terrenal y diabólica, de la que hablan los seres humanos, será destruida por Dios, completamente destruida por Dios. Y eso es algo con lo que debemos estar agradecidos con Dios, porque desafortunadamente por toda esta sabiduría de los sabios según el mundo que hablan, pues mucha gente es arrastrada, y como lo hablan gente importante, pues la gente lo toma como una verdad, como una realidad, y pues caen en el daño. Pero bueno, dice aquí entonces versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Qué interesante, porque según lo que podemos ver en Primera de Reyes capítulo 3, la petición de Salomón y la respuesta de Dios tiene que ver con lo que dice este versículo 19. Tiene que ver con la sabiduría y con el entendimiento. Salomón pidió un corazón entendido y Dios le dio un corazón sabio y entendido. Y aquí dice que Dios se va a encargar de destruir la sabiduría y el entendimiento de los sabios y de los entendidos. Entonces fíjense esto cómo tiene que ver con Primera de Reyes capítulo 3, versículo 9 y 12. Entonces la sabiduría que recibió Salomón, la que él pidió y también la que Dios le añadió, no era la sabiduría de este mundo, porque Dios la va a destruir, porque Dios la va a deshacer, según dice aquí. Entonces tanto la sabiduría como el entendimiento de los seres humanos que están
y que viven alejados de Dios, que no creen en Dios, que son enemigos de Dios, Dios destruirá y va a deshacer su sabiduría y su entendimiento. Dios se va a encargar de destruir estas cosas. Luego el 20, Pablo comienza a hacer una pregunta. A ver, ¿dónde está el sabio? A ver, que salga aquí el sabio. ¿Dónde está? Y bueno, esta carta iba dirigida a la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Corinto, pues si Pablo les escribió esto es porque ellos, muchos de ellos se creían sabios, pero con una sabiduría humana. Porque fíjense, la iglesia de Corinto era una iglesia griega. Entonces, imagínense las mitologías, la filosofía, en fin, todo este rollo, ¿no?, de aquellos filósofos que aún nosotros en la preparatoria nos dan, ¿no?, que Platón, que Aristóteles, etcétera. Pues bueno, estos hombres les gustaba eso, la sabiduría, pero ellos seguramente había como un rollo de presunción por el rollo de tener una sabiduría, pero de este mundo, no la sabiduría que proviene de Dios. Por eso Pablo les dice, a ver, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está aquí el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? O sea, la sabiduría de este mundo es una ridiculez, dice la Nueva Traducción Viviente. La sabiduría de este mundo, amados hermanos, es una sabiduría que proviene del infierno mismo, también según Santiago, el apóstol Santiago. Entonces Pablo aquí dice, a ver, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Déjame decirte, amado hermano, es lo que Pablo prácticamente le estaba diciendo a la iglesia de Corinto, que si tú eres un sabio según este mundo, si tú eres un escriba según este mundo, si tú eres de los que te gusta discutir de la sabiduría que hay en este mundo con tus mejores argumentos, déjame decirte que Dios destruirá tu sabiduría. Y el entendimiento que tú crees tener, Dios también se va a encargar de destruirlo. Así que, a ver, hermanitos, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está aquel que le gusta disputar en relación a este siglo? Adelante. De hecho, este versículo me gusta en la Nueva Traducción Viviente, porque dice, aquí habla de los filósofos, de los estudiosos, y luego dice, de los especialistas en debates de este mundo, o sea, de la gente intelectual según el mundo. Y si se dan cuenta, estamos llenos de ese tipo de personas. Los medios de comunicación se encargan de, en todos los horarios de su programación, meternos a gente intelectual según el mundo, a gente que le gusta y que es especialista en los debates de este mundo. Y ahí tú los ves. Y echándose uno al otro y peleando unos con otros y debatiendo temas y situaciones que pasan en la sociedad. Algún tema de estos que de los últimos tiempos, pues es la violencia contra la mujer, ¿de acuerdo? Y ahí tú puedes ver a mujeres discutiendo con hombres, a hombres con hombres, a mujeres con mujeres, y les encanta y les gusta, y muchos se creen que son especialistas en los debates de este mundo. Muchos son los intelectuales de este mundo que les encanta debatir, que les encanta hablar sus filosofías, que les encanta hablar de todos los estudios que han adquirido en este mundo, y debaten y discuten, y siempre hay uno que quiere ganarle a los demás. Hay muchos, amados hermanos, hay muchos. Algo que es muy triste y que es muy lamentable es que haya gente tan inteligente y que son intelectuales del mundo, y que los cristianos se aferren a decir, ha de ser cristiano porque dijo Dios. Dice, no, ya este cuate que es, mira cómo nadie puede en los debates contra él, porque hay un argentino muy popular, pero así exageradamente popular, y este cuate yo lo he escuchado, y este cuate sí es difícil que le ganen un debate de temas súper complicados, de la homosexualidad, él es un pro vida, él está a favor de la vida y no está a favor del aborto, pero este cuate no es cristiano. Entonces por ahí algunos cristianos están así, no, es que debe de ser cristiano porque está a favor de la vida. Pero no lo es. Pero
como que los cristianos desean eso, que ese intelectual de este mundo, que está haciendo cosas a favor de lo que dice la Biblia, principalmente está en contra del aborto. Y también él habla de la homosexualidad como es algo incorrecto, y aunque no es cristiano, es una persona súper preparada, es una persona muy inteligente, y es difícil que le ganen los debates aún homosexuales y las personas que promueven el aborto. Siempre los deja prácticamente callados y en ridículo. Pero el problema aquí es que los cristianos añoran, desean, anhelan que este cuate, aunque no es cristiano, lo sea. Y digo, bueno, él está en una lucha, está en unos debates, ahí está constantemente, pero muchas de las cosas que habla no dejan de ser la sabiduría de este mundo. Pero los cristianos se impactan. Dicen, ay, hoy sí, es cristiano. No, no es cristiano. Es que tiene que ser, no lo es. Pero la gente añora eso. Es increíble. Fíjense, la cristiandad añora este tipo de sabios, según el mundo, aunque están a favor de cosas que son correctas, ¿de acuerdo? Pero Santiago nos dice lo que es la verdadera sabiduría. Si somos puros, somos sabios, aunque no nos inviten a un debate para defender la vida. Ahí que o defender que Dios creó al hombre y creó a la mujer. Bueno, Dios nos da sabiduría para hablar ese tipo de temas con la gente. Pero imagínate, o sea, es el que tú llegues y te ponen en un panel a 5 homosexuales y tú eres el único cristiano, te van a hacer papilla. No porque tú no puedas argumentar y hablarles la verdad de Dios, sino porque la sabiduría de Dios no tiene que ver con los debates. No tiene que ver con que yo deje callado a un homosexual y le diga, la Biblia dice esto y esto. O sea, claro que tenemos que hacerlo cuando Dios lo pone con alguna persona. A mí me ha tocado predicarles a algunos homosexuales, que por algunas situaciones he tenido contacto con algunos de ellos y la carga ha sido predicarles el evangelio. Pero déjenme decirles que ese tipo de gente es muy difícil, de verdad. Hay un espíritu que opera en ellos que los tiene cegados, en serio, están cegados y no escuchan razones. Muchos de ellos. Conozco a otro que me invitó a su boda porque él, después de practicar la homosexualidad por muchos años, se convirtió a Cristo, Dios lo tocó fuertemente, este hombre conoció al Señor y se casó con una mujer cristiana. Remendó su vida y ahora, hasta el día de hoy, ellos son fieles sirviéndole al Señor con sus hijos, porque ya hasta tienen hijos. Una compañera de trabajo que tuve en la Ciudad de México me invitó a su boda y se casó con un hombre así, que practicó mucho tiempo la homosexualidad, pero Dios lo tocó. ¡Qué tremendo! Entonces, a la gente le gustan los debates, le gusta hablar de sus filosofías, de sus estudios, y se convierten en especialistas en debates de este mundo, la gente intelectual. Pero delante de Dios eso no es nada. O sea, a Dios no le interesa que tú te metas en un debate para defender la vida, porque Dios es la vida y Él defiende la vida. Pero si verdaderamente queremos ser sabios, no según este mundo, el apóstol Santiago, ya leímos ese versículo, nos dice de qué manera manifestamos la sabiduría. Fíjate, si llega un homosexual y quiere debatir contigo, tenemos que ser amables, según Santiago 3:17. A ver, ¿lo podemos poner otra vez? Tenemos que ser amables porque dice la Biblia, ahí en ese versículo que leímos anteriormente, que eso demuestra la sabiduría de Dios. Entonces, si nosotros de pronto nos encontramos con una persona así y quiere debatir con nosotros, pero nosotros somos puros, si nosotros somos amables, somos benignos, llenos de misericordia con esa persona, pues le estamos expresando la sabiduría de Dios, aunque Él nos esté invitando a un debate, ¿de acuerdo?
Entonces fíjense qué tan diferente es la sabiduría de Dios y la sabiduría de este mundo. ¿Se dan cuenta? La sabiduría de Dios no tiene que ver con debatir nada. No tiene que ver con las filosofías, no tiene que ver con el entendimiento que podemos tener de las cosas de este mundo y volvernos especialistas porque hemos estudiado esto y aquello más y puedo debatir para demostrar que estás equivocado. Eso no es la sabiduría de Dios. Bueno, pues ya regresemos otra vez a Corintios, ni modo. Bueno, nos quedamos en el versículo 21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿De qué predicación? De la cruz. Porque para el mundo la crucifixión de Cristo es una locura. Es una locura. Entonces, Dios expresa su sabiduría de esta manera. Y dice aquí que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cuando alguien te predicó a ti, tú creíste una locura según el mundo. Creíste que Cristo fue crucificado, y eso es verdad, y que resucitó al tercer día. Fue una locura, pero Dios tocó tu corazón. Dijiste, Jesús, moriste por mí. Eso es la sabiduría de Dios. Aunque es una locura, es una insensatez, es una tontería para este mundo. Pero para Dios, a Dios le agradó, amados hermanos, salvarnos por la locura de la predicación. ¿De qué predicación? De la cruz. La predicación de la crucifixión de Jesucristo. Versículo 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Les digo, los griegos, pues ahí los de Corinto eran griegos. Y Pablo habló con ellos. Bueno, los judíos piden señales, es decir, milagros, mientras que los griegos buscan la sabiduría. Les encanta los debates, les encanta ser las personas intelectuales, especialistas en debates para este mundo. Ellos buscan eso, pero no es así. Versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, esta es la sabiduría de Dios también. Dice, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así como griegos, así judíos como griegos, dice aquí, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Qué tremendo. Cristo es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios. Este es nuestro precioso Señor Jesucristo, quien descendió de lo alto. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Esto no significa que Dios tenga algo de insensatez, sino está diciendo que, en otras palabras, lo que Dios aquí, el apóstol Pablo está diciendo es que si tú como creyente, o sea, tú crees en Dios, en Cristo, creíste y fuiste salvo por medio del mensaje de la crucifixión, entonces Dios te ha dotado a través de su Espíritu Santo de Cristo, quien es poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, la sabiduría de Dios está en ti. Entonces, Dios dice aquí, o sea, lo más insensato de Dios, pues podemos ser nosotros. Pero en esto que el mundo puede ver como insensato, porque les digo esto, o sea, si ponen a un cristiano a debatir, seguramente, no sé, es que lo he visto, o sea, no lo digo porque piense esto, sino una vez vi un debate ahí de unos homosexuales y había por allí un cristiano y había también un psicólogo, y el psicólogo no era cristiano, pero él tenía una tesis donde hablaba de cómo pues la homosexualidad es un error, y él hablaba de métodos y de ciertas terapias para que te volvieras de la homosexualidad a ser un heterosexual normal, ¿no? Y entonces la mayoría de los que invitaron eran homosexuales y eran lesbianas y padres de lesbianas y de homosexuales. Parecía que estabas en la Merced. Bueno, allá en la Ciudad de México hay un mercado que se llama el Mercado de la Merced. Parecía, o sea, ni siquiera la persona cristiana no es que la dejaran en ridículo. No lo dejaron exponer
nada de la palabra. En cuanto le daban el lugar y comenzaba a expresar algo de Dios, inmediatamente uno por ahí levantaba la voz. Y el que estaba moderando todo el asunto le decía, espera, ya pasó tu turno, deja al cristiano que hable lo suyo. Pero no se sometían al moderador. Y por ahí uno y el otro apoyando, y era la merced, amados hermanos, era el mercado la merced. Pásele, marchante, cuánto güerita, ándele, barabara. Ahí estaban así, amados hermanos, difícil de hablar con ese tipo de gente. Difícil. Entonces cuando de pronto esta persona comenzaba a decir, es que Dios creó al hombre y a la mujer, no levantaban la voz. No, es que eso, y no lo dejaban hablar. No es de que lo dejaran en ridículo, no es que no pudiera argumentar, simplemente no lo dejaron. Se acabó el programa y nada. Igual con el psicólogo, no lo dejaron hablar absolutamente nada. Entonces, podemos ver aquí, amados hermanos, que la Biblia dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. O sea, nosotros tenemos la sabiduría de Dios, pero para este mundo podemos ser lo más insensato. Podemos ser lo más, o sea, pues, ¿qué puedes decirme? ¿Qué puedes argumentar en contra de mi pecado? Nada. Entonces, lo más insensato de Dios es más sabio que los hombres. La sabiduría de la que Dios nos ha dotado a todos nosotros, a cada uno, es más sabio que los sabios de este mundo. Y ya lo vimos otra vez. Santiago, capítulo 3, versículo 17. Esa es la sabiduría de Dios, que desciende de lo alto. Esa es la sabiduría de Dios. Dice, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 26 de 1 de Corintios 1. Pues miren, hermanos, su vocación, que no sean muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Ahorita la gente, amados hermanos, nos puede considerar de esta manera, que somos necios. Somos necios, pues porque nosotros estamos a favor de Dios, de los principios bíblicos que norman nuestra vida. Estamos a favor de eso, pero para la gente esto es necedad. Pero Dios dice, bueno, yo escogí lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, a los intelectuales de este mundo. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Fíjense lo que Dios ha hecho con Cristo para nosotros. Cristo ha sido hecho por Dios a favor nuestro, sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo es nuestra sabiduría. Bueno, vamos, y el último versículo 31 dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y seguimos leyendo, pero ahora el capítulo 2, seguimos hablando de la sabiduría. Pablo aquí sigue hablando de esto. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, que Pablo llegó con la iglesia de Corinto y solamente les hablaba, les predicaba de Cristo y de la cruz y de la resurrección. Aquí dice la Escritura. Dice, y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Fíjense lo que Pablo decía. O sea, yo estuve entre ustedes, porque son griegos, con debilidad, con mucho temor y con temblor. No llegué como ustedes podrían estar delante de mí, hablándome con excelencia de palabras de sabiduría y hablarme
de sus filosofías y hablarme de sus ciencias exactas y de todo lo que ustedes quieren. Ustedes podrían, cualquiera de ustedes, iglesia de Corinto, podría hablarme con excelencia de palabras y con una sabiduría del mundo. Pero yo fui en debilidad, con mucho temor, y me propuse no ser como ustedes, sino solamente predicarles la locura de la cruz, solamente eso. Así que fui con debilidad, con temor y con temblor, pero no quise hablar sabiduría de este mundo, sino solamente a Cristo y a este crucificado. Qué tremendo, qué diferencia del mensaje que Pablo les dio a estos hermanos. Y dice el versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Fíjense, esto también es interesante porque también de manera desafortunada dentro de la cristiandad se predica con mezclas, es decir, se habla parte de la escritura, pero también se habla mezclando la palabra de Dios con sabiduría humana. De eso hay mucho en estos tiempos, muchísimo. Por todos lados hay una mezcla de la sabiduría humana con la palabra pura de Dios. Y esto lo hace en algo mezclado, en algo que ya no es puro, en algo que ya no es legítimo. Y podemos encontrar mucho de esto, la mezcla por los seres humanos de la sabiduría humana con la palabra de Dios. Hay mucho de eso, mucho, mucho. Pablo dice aquí, con la demostración del Espíritu y de poder. Dice, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. O sea, Pablo estaba atacando o tocando este tipo de temas con la iglesia de Corinto, porque como podemos ver en el capítulo 1 y en este capítulo que estamos leyendo, el 2, podemos ver que esto era algo que caracterizaba a la iglesia de Corinto. Ellos se creían sabios, hermanos. Ellos se creían sabios, de verdad. Era gente muy intelectual, era gente que, pues imagínense, ahí estaban los epicúreos, ahí estaban los estoicos. O sea, ahí había gente filósofa. ¿Has hablado con gente filósofa? Yo sí he hablado con gente filósofa, con filósofos. De hecho, había una mujer, se congregaba hace muchos años aquí. Era filósofa y era psicóloga, la mezcla perfecta. De veras, era tan difícil poder hablar con esa persona. Terminó yéndose de la iglesia porque no comprendía las cosas. Y en una ocasión me la encontré por aquí, por el parque, y me saludó y yo también la saludé y ya empezamos tantito a platicar. Y creo que le pregunté algo así, ¿cómo estás? Dice, pues bien. Así toda romántica, así pues bien. Así viendo todos los árboles y viendo los árboles y todo. Y dice, aquí en mi casa, rodeada de la naturaleza. Pero así hasta su tono de voz, así curioso. Dije, o sea, es gente así, amados hermanos. Y Pablo estaba tratando este asunto con la iglesia de Corinto, porque ellos tenían esta sabiduría según la sabiduría humana. Por eso Pablo aquí en el versículo 5 les dice que la fe de ellos no tenía que estar fundada en la sabiduría de los hombres, dice, sino en el poder de Dios. Dice, sin embargo, aquí hay algo interesante que también toca Pablo. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Fue como una cachetada con guante blanco de Pablo a la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto se creían mucho. ¿Por qué se creían mucho? Porque en ellos tenían profetas, tenían maestros, tenían apóstoles, tenían evangelistas, tenían maestros, tenían todos los dones del Espíritu, tenían el don de la profecía, discernimiento de espíritus, en fin, el hablar en lenguas, el interpretar lenguas. Era una iglesia dotada, amados hermanos, una iglesia de verdad que podríamos decir, wow, con esta iglesia, todos los dones, todos, maestros, había pastores,
profetas, apóstoles, todo esto había en la iglesia de Corinto, pero Pablo les dice, ¿saben que hay una sabiduría? No se confundan. Ustedes están tratando de meter la sabiduría humana a la palabra de Dios y esto es un error. Y Pablo aquí les dice en el versículo 6, esta sabiduría que proviene de Dios, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, Pablo hablaba la verdad, hermanos. Tenemos que ver eso. Pablo amaba a la iglesia, amaba a estos hermanos de Corinto, por supuesto que sí, pero les decía las cosas como eran. Entonces Pablo les estaba diciendo, ustedes se pueden jactar, amados hermanos de Corinto, se pueden jactar de que son sabios, pero no se han dado cuenta que su sabiduría es humana. Dista mucho de la sabiduría que es del cielo. Así que les voy a decir lo siguiente, amados hermanos, agárrense de las sillas por lo que les voy a decir, pero solamente hablamos sabiduría del cielo con los que han alcanzado madurez. Nada más. Porque si yo me quiero poner a hablar de la sabiduría de Dios, que es misteriosa y que es oculta entre ustedes que son unos carnales, esto ya se los dice en el capítulo 3, o sea, tenemos que leer la secuencia de todos los capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, donde dice, pero ustedes son carnales. En este capítulo también les habla de que son naturales, y los naturales no entienden lo espiritual. Ahorita vamos a llegar a ese versículo. Pero entonces Pablo les está diciendo, o sea, si yo trato de hablar la sabiduría de Dios, con ustedes no podría ahorita, amados hermanos de Corinto, porque ustedes no han alcanzado todavía la madurez para poder hablar la sabiduría de Dios. Qué tremendo, amados hermanos. Por eso es difícil que de pronto, pues hay gente, hermanos, hay gente que no, o sea, una persona igual que me decía que pues simplemente no le gustaba lo que se predicaba aquí. No, o sea, no estoy de acuerdo y se fue. Digo, pues está bien, o sea, adelante, pero el asunto es que la sabiduría es para los maduros, porque ya hay cosas que de pronto pueden ser difíciles de comprender, pero hay una sabiduría que es para los que han alcanzado madurez. Voy a leer otra vez el 6 y continúo con lo que sigue. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. Por eso les digo que era una cachetada con guante blanco. No sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece. Ahora, según este versículo 6, podríamos preguntarnos cuál es la sabiduría de este siglo y cuál es la sabiduría de los príncipes de este siglo. Estoy seguro que el Salmo 2, el versículo 2, se nos habla de la sabiduría de este siglo y de los príncipes de este siglo. Vamos a leer ese versículo, por favor. Salmos 2, versículo 2. Ahí está. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes, ahí están los príncipes de este mundo, y los reyes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, el siguiente versículo, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esta es la sabiduría de este mundo, amados hermanos. El que la gente quiere separarse ya abiertamente de Dios. Esto es lo que la sabiduría del mundo predica, rompamos sus ligaduras, o sea, yo no quiero nada de Dios. El aborto, amados hermanos, la agenda homosexual es este versículo. Rompamos sus ligaduras, o sea, no queremos nada con Dios en lo más mínimo. Queremos darle rienda suelta a nuestra lujuria, a nuestra depravación, a nuestro pecado, y que no haya nada que nos ligue con Dios. Rompamos sus ligaduras, todo lo que tenga que ver con Dios, fuera.
No queremos nada de Dios. Dios es anticuado, la palabra es arcaica, ya no sirve. Estamos en el siglo XXI, en el tiempo de la tecnología, de la inteligencia artificial, de los satélites, de llegar a la parte oscura de la luna. Ya estamos en otros tiempos. Así que rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, no queremos ni un hilito que nos una con Dios, ni con la palabra, ni con la iglesia. No queremos nada de Dios. Esto es, amados hermanos, la sabiduría del mundo. La sabiduría de los reyes y de los príncipes de este mundo que constantemente con sus leyes, con sus programas, con sus agendas, con sus proyectos, con sus instituciones, amados hermanos, muy importantes y de un peso muy grande en este mundo, están declarando esto del Salmo capítulo 2, versículos 2 y 3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, de Dios no quieren nada. Esas son las agendas que se están metiendo en muchas naciones, en la mayor parte del mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces regresemos otra vez a 1 de Corintios capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Fíjense, la sabiduría de Dios es misteriosa, dice la sabiduría oculta, porque fíjense, esto tiene que ver con Santiago. Fíjense, la sabiduría de Dios es un misterio, según dice aquí el versículo 7. ¿Te has puesto a pensar en esto? Que la sabiduría de Dios es misteriosa. Porque si tú te manejas de una manera pura delante de los seres humanos, esto va a ser un misterio, pero es la sabiduría de Dios. O sea, ¿por qué eres tan puro? Como una vez yo ya siendo cristiano, después de muchos años de ser cristiano, me encontré a un compañero de la preparatoria, y este hombre de la preparatoria, un compañero mío, me decía, ay, ¿a poco tú sí muy fiel a tu esposa? Le digo, pues sí, claro que sí, soy puro, soy fiel a mi esposa, hablando de pureza, y era algo extraño para él, no me lo creía. Y él me hablaba de sus cochinadas, ¿no? Bueno, no lo dejé hablar tanto, pero sí me dijo, no, pues yo sí. Y bueno, en fin, entonces expresamos la sabiduría de Dios, hermanos. Es un misterio. Para la gente del mundo es un misterio la sabiduría que desciende de lo alto. O sea, soy puro. Es un misterio oculto, es un misterio, es una sabiduría misteriosa para ellos, pero para nosotros no. La amabilidad, ¿no? Lo que decía acá, en fin, todo lo que dice Santiago. Entonces, Pablo está hablando aquí de una sabiduría oculta, dice aquí, de la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Dice, o sea, oculta para el mundo, pero no para nosotros. Es oculta para ellos, pero la manifestamos, ¿de acuerdo? Es oculta para el mundo, pero la manifestamos, amados hermanos, porque ellos no entienden que esto es algo misterioso, es una sabiduría misteriosa y oculta, ¿de acuerdo? Dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios nos ha dado su sabiduría para nuestra gloria, amados hermanos. Qué tremendo. Cuando expresamos la sabiduría de Dios, solamente estamos glorificando a nuestro Padre. Solamente expresamos la gloria de Dios. Gracias a Dios por su sabiduría. Versículo 8. La cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Otra vez, los del Salmo 2, versículos 2 y 3. Los príncipes de este siglo que no conocen esta sabiduría oculta ni misteriosa. Dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló, fíjense, esta sabiduría
misteriosa y esta sabiduría oculta, dice aquí el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¡Qué tremendo! Es por el Espíritu. Recordemos que Salomón recibió una sabiduría, un corazón sabio y entendido, pero sabio y una sabiduría y un entendimiento espiritual. Dice aquí Pablo, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Dice, pero porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, porque el espíritu de este mundo habla su sabiduría mundana. Pero nosotros no hemos recibido ese espíritu de sabiduría mundana, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¡Qué tremendo! Termino, me falta, pero ya voy a terminar aquí. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿De acuerdo? Dice, pero el hombre natural, ya hablamos del hombre natural. El hombre natural, pues son los que hablan de la sabiduría de este mundo, porque un hombre natural es un hombre que no tiene el Espíritu de Dios en él. Es un hombre que es gobernado completamente por su alma, por sus pensamientos, emociones, por sus sentimientos, por su voluntad, por sus pensamientos. Ese es el hombre natural, o sea que no tiene a Dios, pues. Entonces el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿De acuerdo? Esos son los príncipes de este mundo. Esos son los reyes de este mundo que quieren desligarse de Dios. Son aquellos que promueven sus agendas, sus leyes, todo lo que estamos viendo en estos tiempos. Entonces, para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esta palabra discernir es juzgar. Entonces se juzgan o se disciernen espiritualmente. Dice, en cambio al espiritual, el espiritual juzga o discierne. Esa palabra juzgar significa también discernir. En cambio el espiritual discierne todas las cosas. ¡Qué tremendo! Mientras que el mundo acepta todo, nosotros como espirituales juzgamos todo. Lo discernimos, decimos, eso es pecado, eso es oscuridad, eso es algo amargo. Lo detectamos, amados hermanos, porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Para los sabios de este mundo, para los hombres naturales de este mundo, pues ellos aprueban su filosofía, su sabiduría humana, ¿de acuerdo? Y ellos no tienen discernimiento porque no tienen el Espíritu de Dios. Pero nosotros la iglesia sí la tenemos. Por eso podemos juzgar todas las cosas. Por eso decimos, la agenda homosexual es pecado delante de Dios. El abortar es un pecado delante de Dios. Nosotros juzgamos o discernimos que eso es incorrecto. Juzgamos las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice la Escritura. Entonces el espiritual juzga todas las cosas, discierne todas las cosas, sabe distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Eso es algo que caracteriza a los que tienen el Espíritu de Dios. Y nosotros, la iglesia, lo tenemos abundantemente. Qué tremendo, hermanos. Entonces dice aquí, pero él no es juzgado de nadie. O sea, porque a ti, ¿cómo te va a juzgar un homosexual a ti? ¿Qué puede juzgar de ti? Si tú te conduces conforme a la sabiduría que desciende de lo alto, es decir, si tú eres puro, ¿qué puede juzgar de ti un homosexual? Si tú eres amable, si hay benignidad en ti, si no hay hipocresía, dime, ¿qué puede juzgar de ti el que está a favor del aborto? O el que está a favor de la homosexualidad, o de lo que tú quieras. ¿Qué puede juzgar de ti? Nada, porque tú te conduces conforme a la sabiduría que desciende de lo alto, no conforme a la sabiduría de este mundo. ¿Se dan cuenta? No somos juzgados de nadie. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Fíjense, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué glorioso versículo.
tenemos la mente de Cristo. Tú puedes decir, pero si mi pensamiento luego está bien raro. Hermanos, tenemos que ejercitar la fe, decir, Señor, tu palabra dice esto, yo lo recibo, Señor, tengo la mente de Cristo. Amén. Qué tremendo. Me falta un poquito, pero ya lo voy a dejar hasta aquí porque ya me pasé del tiempo, pero vamos a dejarlo hasta aquí, ¿de acuerdo? Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, porque Cristo nos ha sido hecho por ti, Padre, poder y sabiduría de Dios. Así que Cristo es la sabiduría que desciende de lo alto, de la cual nosotros, tu iglesia, hemos sido dotados. Gracias por esta preciosa sabiduría que no tiene nada que ver con la sabiduría de este mundo y de los reyes y de los príncipes que hablan su sabiduría, de la cual tú te vas a encargar de destruir, Señor. Amén. Señor, en esta hora te pedimos que destruyas la sabiduría humana, Señor. Destruye la sabiduría de los reyes y de los príncipes en este mundo. Señor, que su entendimiento, Señor, se deshaga delante de ti. Señor, porque esa sabiduría es diabólica, animal y es terrenal. Pero tu sabiduría, Señor, la sabiduría que desciende de lo alto, primero es pacífica, Señor, es pura, es amable y benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Señor, que nosotros, tu iglesia, Señor, maduremos y tengamos esta sabiduría, como decía Pablo. Hablamos de sabiduría con los que han alcanzado madurez. El vivir, según Santiago 3:17, es madurez espiritual, Señor. Llévanos a tu iglesia a madurar en el nombre de Cristo para ser una iglesia sabia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Cristo, tú eres poder de Dios y sabiduría de Dios. Y hemos sido dotados con tu precioso Espíritu Santo, quien escudriña lo profundo de Dios, para que sepamos lo que se nos ha concedido. La sabiduría misteriosa y oculta para este mundo, pero no para nosotros. Bendice a tu iglesia ricamente, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.